aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma ay, quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor si es mucho amor. Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. Mi temor es mi hambre, me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya, aleluya, oh aleluya. ¿Cuántos creen que ese amor es eterno? Aleluya. Si usted lo cree, yo creo que le podemos dar una mejor aplauso en esta mañana. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Siento algo especial en esta mañana una vez más. Aquí está el Señor en esta mañana. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Una vez más le damos la bienvenida a todos los hermanos, los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a los amigos y a los hermanos que en esta hora nos acompañan? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Que queremos, ¿verdad? Que se queden con ellos, con nosotros, ¿verdad? Con este Dios maravilloso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Yo quiero ver las manos levantadas de todos aquellos que estemos contentos, ¿verdad? Es una bendición, hermano, de poder estar aquí, aleluya. Poder alabar el más grande, aleluya. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios, una vez más por esta bella oportunidad que nos regala. Él es bueno, hermanos, aleluya. Bueno, hermanos, estamos en una semana, ¿verdad? Maravillosa, fin de semana. ¿Cuánto nos hemos gozado de restauración y salvación, verdad que sí? Es que Dios es bueno con nosotros, verdad que sí.
tenemos visitas, siempre el Señor nos manda a alguien para que nos hable a través de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, y como todos sabemos, anoche nos gocemos mucho, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestro hermano John Fabio, a su esposa, la hermana Sandra Ramírez, y a su sobrino Juan Manuel. Bendito. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo muy conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el Salmo 100, exhortación a la gratitud. Aleluya, a su nombre sea el nombre de Jesús. Vamos a leerlos todos a una vez, vamos. Todos lo tienen, puede decir un amén, si no es ahí unos cuantos. Cantad alegre, habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Todos. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracia, con alegría. Aleluya, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es un honor, un privilegio venir a alabar el más grande. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchos quizás quieren poder venir a alabarle, pero no pueden, porque aún están encadenados. Pero usted y yo hemos sido libres para venir a alabar y glorificarle y honrarle y darle reconocimiento en esta mañana, porque solo Él se lo merece. A Él solamente se le debe gratitud y admiración por lo que Él es. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a colocar este servicio, que sea Él tomando el control de todo lo que en esta mañana acontezca. Así que, hermanos, yo le invito que en esta mañana despójese de la mente, del trabajo, de los quehaceres de la casa. Y estas hora y media, 2 horas que estemos aquí, vamos a dedicarnos a entregarle todo a nuestro Dios maravilloso. Así que el primer agradecido en esta mañana comienza esta oración. Soberano Dios, Padre celestial maravilloso, tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, porque cada mañana son nuevas, Señor. Oh, Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, una vez más reconociéndote, Señor. Una vez más, Señor, dándote la honra, la gloria, Señor. Oh, por ese honor, ese privilegio que nos permite venir aquí para poder reconocerte, Señor, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti está la gracia, Señor. Oh, Dios maravilloso, queremos que en esta mañana una vez más, Señor, tomes control de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor. Oh, Padre bendito, maravilloso, glorifícate, Dios, que tu Santo Espíritu una vez más, Señor, sea derramado en este lugar, Dios. Y que en esta mañana salgamos una vez más transformados, que no sea un servicio más, Señor. Oh no, Señor, que sea, Señor, algo especial, Señor, que marque cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y con ese mismo entusiasmo vamos a seguir alabando y glorificando a este Dios maravilloso. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Rey, aleluya. Si me quieres alabar, oh, aleluya, aleluya. Dios, grande y bondad. Oh, aleluya, aleluya. Grande y bondad. Si me quieres alabar, oh mi Dios, grande y bondad.
votar. Si Miguel alababa, oh mi Dios, grandi votar, grandi votar. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue bendiciéndome, tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome, tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. En mi vida ha sido bueno, Aleluya. en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else
gritando una voz honra, de una voz alabanza, oh tan digno, Señor, tan devota, vota hacedor de milagres, no tiene manera vos, Señor, Señor, tan devota, vota hacedor de milagres, no tiene manera vos, Señor, tan devota, vota hacedor de milagres, no tiene manera vos. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Él está aquí en esta mañana, aleluya. Él está restaurando, está levantando, aleluya. Solamente tienes que tener disposición, abrir el corazón a Dios en esta mañana y decirle: Señor, aquí estoy, aleluya. Aunque triste, pero aquí estoy, Señor, dándote reconocimiento, y la honra y la gloria son para ti, oh Dios maravilloso, aleluya. Oh, aleluya. Aplaude, hermano, que Él está aquí en esta noche, esta mañana, aleluya. Algo está aquí en esta mañana especial. Yo siento la presencia del Señor. Aquí está Él, aleluya. 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 Bendito sea su nombre, aleluya. No nos cansemos de decirle que Él es grande, aleluya. Y que Él se merece todo este aplauso y reconocimiento, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Oh, santo, aleluya. Vamos a aprovechar que estamos en pie, aleluya. Yo sé que hay enfermos, sé que hay necesidad, sé que hay afligidos. Oh, aleluya, pero yo conozco un Dios maravilloso, aleluya. Con que muy grande que sea ese problema en esta mañana, Él puede hacer una obra en tu vida en esta mañana. Así que vamos a orar, hermanos, pero tenemos que confiar, que nuestra fe sea intacta, hermanos, que no falle, que no mengue. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que esta fe en esta mañana, hermano, cuando clamemos a Dios, clamémosles que Él lo puede todo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que levante sus manos y vamos a levantar un clamor. Oh soberano Dios, Padre nuestro maravilloso tú eres, Señor, aleluya. En esta mañana, Señor, estamos una vez más reunidos aquí, Señor. Oh Dios maravilloso, tu palabra dice que aún no ha salido de mi boca y tú la conoces, Señor, aleluya. Tú conoces las aflicciones, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces los enfermos, Señor, aleluya. En esta mañana, Señor, yo declaro sanidad, Señor, a los enfermos en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que tu mano poderosa y bendita sea colocada sobre cada uno de ellos, Señor. Aleluya, sobre los afligidos, Señor. Declaro, Señor, libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Se rompen cadenas de ataduras, Señor. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, en esta mañana declaramos libertad para todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial maravilloso. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a aprovechar que estamos en pie. Vamos a orar por los complementados en esta mañana. Nuestra hermana Yuleima Vargas está de cumpleaños. Nuestro hermano Jacobo Castro, nuestra hermana Viviana Torres, nuestro hermano Joel. Así que vamos a orar para que sea el Señor, hermano, derramando cada día bendiciones sobre cada uno de ellos.
porque ya somos bendecidos, porque estamos aquí, hermano. Eso es una bendición más grande, es que Dios nos tenga aquí con nosotros, ¿verdad que sí? Así que vamos a orar para que Dios se le siga. Hay nuestra hermana Shirley también, así que vamos a orar por todos ellos. Así que levante sus manos y vamos a orar. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, oh Dios maravilloso. Gracias por esos cumpleaños, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego que tú les guardes, Señor, que tú les bendigas, Señor. Sé con ellos, Señor. Cada año que tú les regales de vida, Señor, tu amor y misericordia sean con ellos. Derrama bendiciones en sus hogares, Señor. Padre bendito, maravilloso, te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre celestial maravilloso. Amén, amén y amén. Un feliz aplauso para los complementados, ¿verdad? Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Yo les invito a que se coloquen en pie. Yo lo voy a dejar con nuestro hermano William. Que el Señor Jesús me le siga bendiciendo grandemente. Sí, sí. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos, bienvenidos. Oiga, bienvenidos. Qué rico estar aquí esta mañana. ¿Cuántos nos sentimos contentos de estar aquí esta mañana? ¿Por qué no saluda a su vecino, le sonríe? Dígale bienvenido esta mañana a la casa de Dios. Amén. Sonríale, salúdele, dígale bienvenido. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Amén. Bienvenidos, hermanos, iglesia, grupo de alabanza, todos, hermanos, amigos. Qué rico saludarnos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos de San Nicolás, bienvenidos también. Qué bueno saludarlos esta mañana. Estamos en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí ¿qué pasa? El Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno aplaudir al Señor esta mañana, hermano. A ello nos congregamos, a ello nos congregamos, a darle la gloria al que merece la gloria, a darle la honra al que merece toda la honra. Amén. Al Dios eterno. Gloria al Señor. Recuerde que Él es Dios y seguirá siendo Dios aunque usted no le cante. Amén. Aunque usted no quiera adorarle, Él sigue siendo el mismo. Así que, hermano y amigo, Él sigue siendo Dios. Los que perdemos y sufrimos somos nosotros. Él sigue siendo el mismo. Hermanos, qué alegría verles una vez más, congregarnos para hacerle culto a nuestro Dios. Estamos en un fin de semana de restauración y salvación. Amén. Damos la bienvenida a nuestro hermano John Fabio, miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia, pastor, amigo, bueno, hemos compartido muchos años juntos, gracias a Dios, pero ahora es mi directivo y altamente. Gloria al Señor. Pero hermanos, eso es lo bonito de la obra de Dios y de la iglesia. Amén. En nuestra iglesia, hermanos, el primero arriba de todo es Dios. Pero tenemos autoridades y respetamos a nuestras autoridades. Amén. Pero sí quiero decirle algo a todas las personas que están aquí. Hermano John Fabio, con permiso, yo digo algo aquí. Él es mi autoridad y es nuestra autoridad en nuestra iglesia. Es una de nuestras autoridades dentro de la iglesia. Pero hermano y amigo que está aquí, le voy a mostrar una diferencia de nuestra iglesia, muchas organizaciones. Yo lo voy a tratar a él con mucho respeto porque es mi autoridad. Es pastor de nuestra iglesia, pero hermanos, a diferencia de muchos lugares, la gente dice: llegó el apóstol, llegó el iluminado, llegó el ángel, llegó el ungido. Y qué bueno que usted se lleve una gran diferencia. Nuestro hermano John Fabio es pastor hace ¿cuántos años? 33 años de ser pastor.
creo que gran parte de su vida en la iglesia, toda la vida en la iglesia. Pero nosotros, hermanos, aunque son nuestras autoridades, los tratamos con mucho respeto, con mucho acatamiento, pero a diferencia de muchos lugares, no traemos lo de apóstoles, profetas, iluminados, ungidos y otras cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas, esta semana alguien me decía, ayer precisamente alguien me decía, pastor, ¿usted qué piensa? ¿De qué? Le dije, ¿de qué? Y me dijo, a la iglesia donde yo voy, vine esta semana, viene un profeta. Y entonces para ir a escucharlo tenemos que pagar 45 florines. Pero aparte de eso, los que quieran estar más cerca de él, pagan VIP. Y yo le decía, bueno, el problema no lo veo tanto de él, el problema lo veo de los que están detrás de él. Amén. Pero hermano querido, usted puede acercarse y saludar al hermano John Fabio y lo va a saludar como su hermano en Cristo. Y le va a decir Dios le bendiga, y él le va a decir qué bueno verle, y lo va a tratar a usted como hermano. Hay personas que le dicen que es que no podemos acercarnos, que no podemos ni mirarlos, que qué bueno hermano y amigos que están aquí, qué bueno que usted pueda notar diferencias. Es que hay diferencia, gloria al nombre del Señor. Nuestra iglesia se ocupa de una sola cosa, de presentar a Jesucristo, de presentarlo a Él manifestado en carne, su vida, su muerte, su resurrección y la salvación que nos está brindando a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos recordar esta noche también tendremos nuestro culto de encuentro de amigos. Amén. Recuérdeme el lema para esta noche. Ustedes son juiciosos. Casos perdidos. Amén. Ese es el lema de nuestro culto esta noche. Casos perdidos. Todos los amigos que están aquí los invitamos en la noche también para que nos acompañen y escuchen la palabra de Dios. El tema va a ser casos perdidos. Gloria al Señor. Y los hermanos que estamos aquí, no olvide llamar a alguien, invite a un amigo, invite a una persona, invitémosle a que conozca de Dios, a que tenga un encuentro con Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. También recordar a todos, hermanos, tenemos la oración de 5 de la mañana y los días martes y viernes la oración va a ser online. Amén. Así que 5 de la mañana, martes y viernes, les estaré enviando el link y vamos a estar conectados, vamos a estar en oración. Es bien importante que mantengamos nuestro nivel de oración y nuestra relación con Dios. Amén. Próximo sábado tenemos ayuno. No lo olviden, hermanos, próximo sábado tenemos ayuno. Así que todos cordialmente invitados. Tenemos mucho por qué orar, clamar a Dios y buscar la presencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a tomar la ofrenda esta mañana. Amén. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya.
bondad. Todo lo que tú nos brindas, Dios, desde el aire que respiramos, Dios, la vida, lo que somos, lo que tenemos, Dios, nuestra familia, oh Dios, trabajo, negocios, diferentes obras y actividades que permites, Dios, oh, te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Te ruego, Dios, cada día ayúdanos a reconocer que todo es gracias a ti, porque de ti, por ti, para ti, Dios, son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestras hermanas pueden continuar esta mañana recibiendo la ofrenda del pueblo del Señor. También, hermanos, recordar a todos, se acerca nuestro programa Mission. Amén. Días 5 al 7 de diciembre. Amén. 5 al 7 de diciembre será nuestro programa con la ayuda del Señor. El día 5 tenemos una caravana. ¿Cuántos autos están inscritos? Bueno, hermanos, van 29 autos inscritos, pero la meta nuestra es llegar a 100. Amén. Así que por favor inscriba su auto. Vamos a estar en esa caravana. Vamos a traer los stickers que vamos a pegar en la parte de atrás de los autos, porque vamos a salir por Aruba en una bonita caravana, dejando tratados, entregando flyers y dando a conocer que hay un Dios alto y sublime, pero que se vino a este mundo, se acercó a nosotros y nos ha regalado una oportunidad de salvación. Amén. Gloria al Señor. ¿A cuánto le gustaría perderse esa oportunidad? A ninguno. Así que apúntenlos a todos, por favor. Todos vamos a estar ahí. Ya tenemos el permiso de las autoridades de Aruba para estar en nuestra marcha, en nuestra caravana con la ayuda del Señor. El día sábado estaremos realizando el programa desde aquí, Mission. Creo que tenemos como cerca de 70 personas ya inscritas que vienen. Fue el registro que me dieron. Están en algo más de 80 personas que vienen de afuera, vienen algunos de España, vienen de África, vienen de Polonia, vienen de Colombia, vienen del Caribe. Vamos a tener un tremendo evento aquí ese día sábado, amén. Gloria al Señor. Por favor, pida permiso desde ya, amén. Organicen en sus trabajos, pidan permiso. Organicemos todo para que podamos estar aquí. Bueno, todo está caminando con la ayuda del Señor. El domingo 7 de diciembre, recuerde que corrimos nuestra convención. Va a ser día de convención. Amén. Digan amén, hermanos. Va a ser día de convención, así que tenemos 3 días de fiesta con la ayuda del Señor, donde vamos a renovarnos en Dios, vamos a sentir la presencia de Dios, vamos a invitar muchos amigos y sé que Dios se va a glorificar. Amén. Así que ya se acerca, todo está organizado, los grupos de trabajo están organizados, también tienen por allí unos diferentes elementos que vamos a estar ofertando en Mission. La camiseta, pasemos. Bueno, tenemos la camiseta, tenemos gorras, tienen prendedores, tienen bolsos, todos identificados con la misión que tenemos, amén. Algunas camisetas con otros mensajes también directos, que cuando usted lleve su camiseta, alguien pueda leerlo y ser impactado. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué iglesia usted pertenece? Las camisetas llevan también el código QR de nuestra iglesia, donde las personas podrán ingresar, ver nuestros horarios de culto, ver nuestros servicios. Hermanos, va a ser una tremenda bendición.
Así que acérquese a las hermanas encargadas, hermana Rosmarly. Ok. Acérquese a la hermana Rosmarly, a la hermana Chantal, a la hermana Neidilí, a la hermana Catherine. Ya todo está organizado, hermanos. Sé que Dios nos va a bendecir de manera muy, pero muy especial. Por favor, no lo deje para última hora. Estamos ya sobre el tiempo, hermanos. Bueno, la hermana dice, hoy es último día para mandar a traer los stickers que ponemos en la parte de atrás de los autos. Los traemos desde Colombia. Así que necesitamos que inscriban sus autos para poder mandar a traer el sticker para su auto. Así que le encargamos, hágalo, inscríbase y vamos a ser parte de este gran evento. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, me recuerdan los hermanos aquí. Recuerden que estamos saliendo a hacer los impactos evangelísticos. Amén. Hemos venido haciendo los impactos evangelísticos. En días pasados hubo la salida al programa Bimbec Calla y fue una tremenda bendición. Así que va a ser el día 7 de noviembre. No se confunda, Mission es en diciembre. Mission es en diciembre y el impacto evangelístico es el día 7 de noviembre. Amén. Vamos a estar saliendo. Aquí están las imágenes de nuestra salida a evangelizar. Ahí están nuestros jóvenes. Han entrevistado hasta a uno de los ministros. Nos han felicitado por la labor que estamos haciendo. Así que, hermanos, vamos a dejarle a Aruba un mensaje, que hay una iglesia que predica al único Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Véale, hermano Juan David, véale. Gloria a Dios. Bueno, ahí están nuestros jóvenes gozosos, tremenda bendición. Bueno, lo mandamos a evangelizar y se subieron, fue al tren. Y como el pastor estaba en Bonaire, aprovecharon. Gloria al Señor. No, hermanos, una tremenda bendición. Gracias. Dios nos está bendiciendo. Amén. Hay un tremendo ambiente, una tremenda fiesta, un bonito mover, y eso es muy importante. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entonar 2 cánticos más y entramos en la meditación de la palabra de Dios. Voy a invitar a nuestra hermana Sandra que ya venga hasta aquí, tenga la bondad. Ella es esposa de nuestro hermano John Fabio. Ayer nos saludaba. Muchos de ustedes no estaban anoche en el culto. Bueno, vamos a escuchar de ella su saludo y que nos cante 2 cánticos esta mañana para la gloria del Señor. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable esta mañana? Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién tiene alabanzas en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Qué alegría, hermanos, qué bendición, qué gozo poder estar aquí reunidos en esta hermosa mañana, alabando y exaltando el dulce nombre del Señor Jesucristo. Quiero nuevamente saludar pues al misionero en este lugar, al hermano William, su esposa, sus hijitos. Un saludo especial en el nombre de Jesús, a toda la iglesia. Gracias al Señor, hermanos, es una nueva oportunidad. No sé si usted lo ve así, pero hoy es una nueva oportunidad. La bendición de anoche ya pasó, hermano. Necesitamos hoy recargar baterías. Es un privilegio que nosotros al amanecer, al despertar, podamos abrir nuestros ojos. Eso es un milagro. Poder levantarnos de la cama, eso es un milagro. Poder caminar es un milagro. Poder respirar es un milagro del Señor. Hay mucha gente que no lo puede hacer por sí misma. A ver, respire. Parece sencillo, ¿verdad? Pero eso es un milagro.
Un milagro que en esta mañana nosotros tenemos, gloria al Señor. Por eso hay que aprovechar el día de hoy. Cuando nosotros nos levantamos, el Señor consigna nuestras vidas 24 horas, las cuales hay que aprovechar, las cuales hay que vivir con intensidad para la gloria de Jesús. Yo le voy a invitar en esta mañana, hermano, vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor, porque cantar muchos cantan muy bonito, pero no saben adorar al Dios que nosotros adoramos esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos con Él? ¿Cuántos están agradecidos con Él? A eso les invito para que le den un fuerte aplauso a la gloria de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar pensando, sintiendo eso que vamos cantando. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Fuerte esas palmas para Él en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raya el alba, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raya el alba. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 ahora. Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvida de tus problemas y de lo que está pasando, olvida de tus problemas y de lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca, y verás como el poder viene y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó, y con las 7 vueltas el muro se cayó, el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Y el muro se cayó, el de Jericó, y el muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, dígalo. No son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Y no son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raye el alba, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora.
bendíceme ahora, 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 ahora. Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó. No son 3, no son 2. Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2. Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. ¿Cómo dice? No son 2. Que se escuche uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2. Eres uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2. Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 3, no son 2. Él es uno y su nombre Jesús. Jesús, 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 Amén. Jesús, 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 Jesús. Jesús, aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted siente lo que yo siento aquí, hermano, pero aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Oh, porque no lo aplaude un momento, lo alaba, lo bendice. Oh, no son 3, no son 2. Él es uno y su nombre es Jesús. Él es el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Aleluya. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el que era, el que es, el que ha de venir. Hermano, grítelo: el Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Él puede sanarte, Él puede bendecirte. Esta mañana puede bautizarte con el Espíritu Santo. Esta mañana puede bautizarte con el Espíritu Santo. Su presencia es real, hermanos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hemos dado nuestra parte a Dios. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios se seguirá moviendo aquí, amén. Alguien me dijo en días pasados: pastor, yo he ido por muchas iglesias en Aruba, pero en la iglesia de ustedes uno siente algo diferente. Amén. Y yo le dije: claro, el mover del Espíritu Santo, la presencia de Dios, aleluya, eso es lo que nos congrega y sentimos aquí, amén. Bueno, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestro hermano John Fabio García, él es quien muy gentilmente ha aceptado estar con nosotros, y vamos a estar muy dispuestos a lo que Dios tiene para nosotros.
De seguro Dios quiere hablarnos esta noche. Vamos a orar en favor de nuestro hermano John Fabio, que Dios nos bendiga y que Dios lo use. Amén. Oremos todos. Señor Jesús, yo te ruego, Dios, que bendigas a tu siervo, lo uses esta mañana, Señor. Da la palabra a través de él conforme a la necesidad de esta linda iglesia, Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, necesitamos de ti, Dios mío. Te ruego que lo bendigas, Señor, que coloques en él las palabras, la sabiduría. Tú que conoces nuestra vida y nuestra necesidad, Dios, háblanos, pero danos a nosotros también ese corazón, Dios, sensible, dispuesto para recibir tu palabra, para guardarla, para obedecerla, para vivirla, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano John Fabio. Bienvenido. Bueno, gloria a Dios. Antes de sentarse, hay una canción, qué bueno que la podamos entonar todos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ahora, si usted quiere seguir siendo igual, no la cante. Pero si usted quiere que Dios lo renueve, vamos a cantarla con el corazón. Amén. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. A ver todo, renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Amén. Grite gloria a Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Hay dos textos que quiero que leamos para la meditación de la palabra. El primero está en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 y el otro está en Hechos de los Apóstoles 3:19. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18 esta mañana. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y leemos Hechos capítulo 3 verso 19. Vamos a todos a mirarlo, a leerlo. Gloria a Dios. Así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Bueno, hemos orado, hemos adorado. Siéntense, por favor. Mi gratitud y de verdad mi reconocimiento esta mañana al Señor primeramente y a la familia misionera. Oiga, ustedes tienen un buen pastor. Amén. Un hombre de Dios, fiel, servidor, trabajador, un hombre de fe. Hermano William, nuestro saludo en el nombre del Señor, nuestro agradecimiento, juntamente con su esposa, la hermana Mónica. Desde que llegamos nos han tratado muy bien, nos han hecho sentir como en casa. Que el Señor les multiplique. Sus hijos, que el Señor les bendiga. Y esta hermosa congregación, que el Señor las siga bendiciendo. Aruba está en avivamiento. Esto está lindo, hermano, de verdad. Está lindo. No solo la parte física, la estructura, el templo, sino una congregación hermosa y un ambiente precioso. Estamos, hermano, esto es por uno quedarse aquí todo el día alabando a Dios. Amén. Amén. Todas las noches sin parar, dice el coro. Bueno, hermanos, felices. Cada experiencia que Dios nos regala, tratamos de vivirla al máximo, de disfrutarla. Y lindo estar aquí en Aruba, una hermosa isla. Pero lo lindo de esta isla es el trabajo que la iglesia está haciendo. El Señor está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Por eso esta noche será fiesta evangelística. Hoy vamos a tener muchos amigos escuchando la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, contento, estoy con mi esposa, con mi sobrino. Gracias a Dios el Señor nos regaló esta bonita oportunidad. Sirvo al Señor desde muy joven, empecé el ministerio a los 20 años y desde allí he servido al Señor. Ya son más de 30 y pico de años en este trasegar. Ya tenemos 32 años de casados, felizmente casados. Hemos disfrutado el matrimonio, el Señor nos regaló 2 lindas hijas, todas 2 ya están casadas, ya, aunque usted no crea, ya soy abuelo, aunque usted no crea, pero tenemos una preciosa nieta, amén. Ya nos quedó, como dicen popularmente, el nido vacío, pero estamos felices del deber cumplido. Por eso hay que amar más la esposa o el esposo, el cónyuge, que a los hijos. Hay gente que comete ese error. Yo estoy con usted por los hijos. Cuidadito, porque los hijos se van, los hijos son prestados, mañana vuelan y usted va a quedar es con él o con ella. Entonces ame más a su cónyuge. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios ha sido muy bueno. Estuvimos pastoreando la iglesia central de Cali, fue la última congregación que pastoreamos. Ya nos tocó entregar por el cargo administrativo. Estamos radicados en Medellín, netamente en el trabajo administrativo de la iglesia, para que estén orando a nuestro favor. El consistorio necesita la oración. Ahora que el hermano explicaba, aquí no hay famosos, aquí el famoso es el Señor. Amén. No soy muchos sabios ni muchos nobles, sino que lo vil y menesteroso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. A uno ese hasta le da pena, hermano, regáleme una foto, hermano. Pues uno lo hace por deferencia y uno espera que esa gente esté orando por uno, le estén pidiendo al Señor. Pero de verdad, hermano, el que merece honra y gloria siempre será el Señor Jesucristo. Amén. Él es bueno y hacedor de maravillas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, me entregué al Señor muy joven, a los 16 años. Y desde allí, hermano, comenzó esta aventura que ha sido maravillosa. Y esperamos un día ver al Señor cara a cara. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos mantiene en pie. Gloria a Dios. Estén orando a favor del consistorio de la iglesia en Colombia. Nosotros siempre oramos por Aruba. Oramos por toda la obra misionera, que Dios les bendiga en gran manera. Oren por este ministerio. Necesitamos, el hermano decía ahora, somos de carne y hueso, somos de lavar y planchar.
También nos enfermamos, nos afectamos, a veces con los cambios de clima, nos da gripa, nos da tos, nos da fiebre, de todo, tranquilo. Comemos sancocho también, somos gente común y corriente, que tenemos la gracia de Dios, sí, y servimos es por su misericordia, amén. Bueno, vamos a la meditación bíblica. Digo esto de la Iglesia Central de Cali porque algunos me han dicho, hermano, no lo hemos vuelto a ver en las transmisiones, que no nos perdíamos el mensaje, que allí nos conectaba. Eso sí, nunca mandaron la ofrenda, pero se la perdonamos. Por ahí hay hermanos que siguen subiendo algunos mensajes, bueno, ellos lo hacen, yo no, ni sé cómo se hace eso. No tengo redes sociales, para que no me busquen en Facebook ni en Instagram, no tengo redes sociales, pero sí tiene usted rodillas para encontrarnos en oración, para decirle, Señor, guarda esos ministerios y que Dios nos ayude, amén. Empezamos anoche a hablar de restauración, porque ese es el tema que nos direcciona en este fin de semana, restauración y salvación. Estábamos hablando de la vida de David, cómo su inicio fue tan fantástico, tan extraordinario, pero hubo un paréntesis en su vida que lo afectó y lo llevó a situaciones que ningún mortal quiere vivir. Hay cosas que los mortales no quisiéramos vivir. Todos queremos vivir bueno, vivir contentos, con carro, casa y finca, dicen algunos. Pero igual la vida es así, y la vida da reveses, hay altos y hay bajos. Pero igual el Señor está con nosotros todo el tiempo. David vive una situación muy compleja, lo explicábamos anoche, y yo quiero hoy esbozar el tema, lo he titulado, ¿cuándo se necesita una restauración? ¿Cuándo? Porque el único que no tiene cambios es el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros los mortales necesitamos todos los días renovación, transformación, que el Señor moldee nuestra vida, nuestra forma. A veces como dijo alguien, se nos chispotea y se saca la espada y se mocha la oreja. Y eso provoca que Dios haga un milagro en alguien. A veces respondemos como no es, pensamos lo que no deberíamos pensar, actuamos como no corresponde, pero eso es de mortales. Lo lindo es que ahí está el Señor para moldear, ahí está el Señor para hacer la obra en nosotros. Cuando alguien lo critique a usted por lo que usted es, dígale tranquilo que el Señor todavía no ha terminado la obra en mí. Él sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Por favor, griten amén. Alguien que alabe el nombre del Señor Jesucristo. Explicábamos ayer que hay unos sinónimos de restauración, que es reparar, renovar, que es el deterioro que ha tenido algo, arreglar los desperfectos de una obra de arte, poner una cosa en el estado que antes tenía. Eso lo explicamos anoche. Y qué bueno saber de que el Señor está dispuesto a renovarnos, que el Señor no desecha, el Señor no pierde su trabajo, porque si no, no hubiese aceptado a Pedro, que lo negó, lo descalifica inmediatamente. Si hubiéramos sido nosotros, lo descalificamos, pero eso es lo lindo, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, amén. O sea que el Señor siempre proporciona nuevas oportunidades. Y dice la Biblia, hablando de este quehacer de Dios, porque solo lo hace Él, nosotros predicamos, pero la obra la hace Dios. Usted ora por el enfermo, pero Dios es el que sana. A veces nosotros nos convencemos de cosas y pensamos que somos nosotros. Ni siquiera los apóstoles lo pensaron así. Digo, ¿por qué nos están mirando a nosotros? ¿Acaso por nuestra bondad este hombre ha sido sano? El que hace la obra es el Señor. Y yo digo esta mañana, el que sigue obrando aquí se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Por favor, digan amén. Alguien que alabe el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor es un espejo donde nos podemos mirar. Es allí donde uno dice, wow, me están saliendo ya manchas en la cara. Uy, yo no me había reparado también, ya hay una arruga nueva.
Tranquilo que todos nos vamos a arrugar, todos. Porque el muchachito le dijo a la ancianita, dijo, ay, tan arrugadita que está la hermana. Dios, no se preocupe, papito, que donde me dieron a mí, hay para usted. O sea, échese lo que quiera, estírese la piel, hágase el tratamiento, pero igual al final vamos a terminar arrugados. Nosotros somos seres hechos de esa forma, sufrimos variaciones, cambios. Hoy algunos tienen el cabello muy abundante, disfrútenlo, porque quizás algún día no. La vida es así. Pero lo lindo es que el Dios que nos salvó, ese Dios sí no cambia. Ese Dios permanece para siempre y de Él es que tenemos que vivir aferrados todos los días de nuestra vida. Alguien que diga, amén. Hay que ser transformados. ¿Sabe que el texto habla de el espejo donde nos podemos mirar? Y bueno, la palabra del Señor esta mañana es ese espejo donde nos podemos mirar cómo estamos. Y qué bueno que podamos ser transformados. La palabra transformada es hacer cambiar de forma a alguien o algo, alterar, cambiar, variar, modificar. Cuando nacimos de nuevo hubo una transformación, pero cuando el Señor venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él cambió nuestro corazón. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos dio un cambio de comportamiento total. Por eso, hermano, si usted vive en la carne, se va a morir. Pero si usted por el Espíritu hace morir las obras de la carne, va a vivir. Ninguna condenación hay para los que están. No para los que estuvieron, ni para los que van a estar. La Biblia habla en tiempo presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no se salga de Cristo esta mañana. Alguien que pueda decir amén con todo el corazón. ¡Aleluya! Yo me voy a ir metiendo en el tema. Voy a tratar de hacer un paneo bíblico general, venirme desde el Antiguo Testamento y poder aterrizar en el Nuevo Testamento. Algunas situaciones que vivieron hombres que tuvieron que ser transformados, que tuvieron una nueva oportunidad, un nuevo instante, un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros esta mañana. Y yo estaba pensando en algunas situaciones de hombres, como el caso de Elías, porque Elías es un prototipo de ese profeta del fuego, de ese hombre como invencible, inalcanzable, de una estructura, una visual y una conectividad con Dios única. Uno empieza a ver ese perfil y casi que uno se queda pequeño, corto. Pero dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que el Señor lo aterriza en el Nuevo Testamento. Y Elías, después de situaciones tan extraordinarias, de repente Elías está metido debajo de una cueva, debajo de un enebro, y ahí hay un primer síntoma, y es que Elías se quiere morir. Escúcheme, algunos creen que la depresión es nueva, que lo descubrieron ahora, que el estrés, eso es antiquísimo. Empieza a sentir el síntoma depresivo, a tal grado que Elías, el profeta, el hombre, porque no le estoy hablando de un inconverso, le estoy hablando de un hombre que conoce a Dios, un hombre que ha orado y del cielo cae fuego. Por eso aquí la gloria no se la di a los hombres, que los hombres cambiamos. Hoy somos formalitos y mañana ni te saludamos, pero Jesucristo no. Jesucristo sigue siendo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Puestos los ojos en Jesús, es lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Alguien que diga amén. O sea, Elías se quiere morir. Hizo un balance, una evaluación de su vida. Qué bueno hacerla de vez en cuando. Regularmente uno al fin de año hace una evaluación del año que está terminando y uno dice, bueno, que logré, que no, que alcancé, que no, hasta dónde llegué, en qué fallé, en qué no fui mejor, en fin, uno puede hacer esa serie de análisis. Pero resulta que Elías, el análisis que hace es desde lo depresivo. Dice, ¿para qué la vida si no soy mejor que mis padres? O sea que se zambulló en una situación tan
tan crítica, tan tediosa, que al fin pides la muerte. Se quiere morir. O sea que cuando usted se sienta así, usted necesita una restauración urgente. Si el Señor fuera el que muchos presentan, pues lo mata de un infarto. Dice: este no me sirve, me consigo otro. Pero ese no es el Dios que yo predico esta mañana. El Dios que yo predico no se fue a la cafetería, no se fue al almacén de cadena, no se fue a la mejor superficie a conseguirle a Elías el refrigerio. Él mismo se lo hizo y le hace tortas y se las pone ahí y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. O sea, transfórmate, renuévate, restáurate, porque viene algo grande en el nombre del Señor. ¿Sabe que hay gente que vive esos capítulos, esas escenas de la vida, y todos inmediatamente conectamos lo uno con lo otro? Algo hizo, algo está pagando. Hermano, confíese en el pecado. Y está viviendo un cuadro de verdad donde él se siente deprimido y donde el médico, el especialista en el área los lleva a tomar medicamentos y una cantidad de cosas, porque entre otras es lo que más se está vendiendo en esta época: medicamentos para tranquilizar, para dormir, para estar bien, porque la gente no encuentra el norte, la gente no encuentra la dirección. Pero esta iglesia sí conoce dónde estar bien, dónde estar tranquilo y dónde poder descansar verdaderamente. Amén, amén. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo no sé cuántos quieran descansar esta mañana en el Señor Jesucristo. Eso no se lo predicó el Señor a los inconversos, se lo predicó a la gente que lo seguía. Amén. Le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Si usted está en ese paraje de la vida, en esa estación de la vida hoy, que no sabe qué rumbo tomar, qué camino tomar, que se le perdió la brújula, perdió la dirección, esta mañana come y bebe, porque largo camino te resta. O sea, el capítulo, no estás viviendo el último. Lo que estás viviendo es parte del proceso que Dios tiene para ti. Escúchame bien esta mañana: lo que estás viviendo es parte del proceso que Dios tiene para ti. No te vas a morir ahí, no te vas a quedar ahí. El Señor te va a levantar esta mañana. Vas a ver la gloria del Señor, vas a ver la presencia de Dios moviéndote en tu vida de verdad. Algo va a suceder. No nos quedemos ahí con Elías. Usted sabe que Elías salió de la cueva y Dios lo usó para algo grande. Yo digo esta mañana: Dios te va a usar para algo grande. Restáurate. Lo peor que hizo el hijo pródigo fue irse de casa. Lo peor que usted puede hacer es irse de casa. Tendrás días donde no vas a sentir orar, donde no vas a sentir levantar las manos, donde te dé pereza llegar al templo, donde parece que no es contigo, que estás como en fuera de lugar, que estás en el lugar incorrecto. Pero no te vayas de Dios, quédate ahí. Aunque no levantes las manos, tranquilo, Dios sabe lo que está pasando contigo y Dios te va a levantar de verdad. Alguien que crea eso, que diga amén esta mañana. Alguien que aplauda al Señor, que adore el nombre de Jesús. Aleluya. Hay unos síntomas, y es lo que quiero plantearte. Cuando vivimos pandemia, que fue tétrico para todo el mundo, hubo unos síntomas que clasificaban. Decía: bueno, si usted empieza a percibir esto, cuidadito, que está contagiado. El problema es que algunos pacientes fueron asintomáticos. Eso fue lo extraño. Eso fue lo raro de toda esa película. Pero de todas maneras siempre habrá unos síntomas que usted tiene que tener en cuenta cuando necesita una restauración. Número 1, cuando usted no está convertido sino reprimido. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Porque hay gente en la iglesia reprimida.
El reprimido está ahí como, ¿y yo por qué no puedo? ¿Y yo por qué no puedo hacer esto? ¿Y yo por qué no puedo bailar? ¿Y yo por qué no puedo tomar? ¿Y yo por qué no puedo vestir así? ¿Y yo por qué no puedo hacer? Está reprimido. El día que tenga una opción, le abren la puerta y hasta luego. Cualquier día, cualquier pretexto le sirve para no regresar más. Pero el convertido, pase lo que pase, venga lo que venga, por esa puerta lo sacan y se monta por el techo. Lo miran feo, él dice, no me interesa. No lo tienen en cuenta, no me interesa. No me saludan, no me interesa. Estoy asido, estoy prendido, estoy movido por la poderosa mano del Señor. Ese es el convertido. Y el Señor dice, arrepentidos y convertidos. El problema es que hoy la gente sí se arrepiente, pero no se convierte. Se arrepienten de lo malo que están haciendo, pero no se convierten de verdad al evangelio. Y ahí es donde tenemos que unir el eslabón, porque este evangelio es glorioso. Alguien dice, no, yo no me meto allá porque se amarga. Si esto es lo más lindo que hay en todo este planeta. Usted puede conocer lo que quiera, conozca París, conozca Londres, conozca lo que quiera, pero no hay nada más lindo, más glorioso, más extraordinario que este evangelio del nombre de Jesucristo. Por eso, alguien que lo pueda alabar esta mañana. Adore, adore, adore al Señor. Aleluya, aleluya. Si usted se siente así, si todavía usted pasa por el lugar, por allá por la taberna, wow, yo quisiera estar, todavía no se ha convertido. No, seguro. Y cuando usted ve a sus ex amigos haciendo, dice, ay, yo porque todavía no se ha convertido. El que se convierte, le da dolor ver a esa gente así. Él pasa y dice, Dios mío, gracias porque de allá me arrancaste. Esa es la gran diferencia. Usted no está anhelando lo de afuera. Sabe que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Aunque estaban allá afuera libres y viendo la mano de Dios, anhelaban los sacos, la cebolla, los pepinos de Egipto. Hasta mentirosos se volvieron. Estábamos mejor allá, ¿qué cuento? ¿Cómo vamos a estar nosotros mejor en el mundo que en la iglesia? Aquí estamos a salvo, aquí estamos a plenitud esta mañana. En Cristo lo tenemos todo, todo. En Cristo estamos bien, plenos. Pablo dijo, en Cristo estamos completos. Por ahí a Pablo le quería salir a veces el ego, porque hay gente que resalta eso. Uy, hermano, antes de yo ser cristiano, yo era fulano de tal. Y parece que eso era más grande que ahora. Eso no es más grande. Pablo empieza a hacer una visual, una revisión. Y dice, todo eso que yo tenía, lo tengo por basura. Ahora, la versión que más se acerca al original, dice, lo tengo por estiércol. Eso no sirve para nada. Lo que tengo ahora es lo que vale la pena. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todos. Amén. Si usted no se ha convertido, esta mañana es la oportunidad de convertirse. Otro síntoma: falta de apetito espiritual. Cuando usted llega al templo ahora un minuto, eso por decencia, para que el pastor lo ponga a servir. Eso no sirve. No, de verdad se lo digo. Hay gente que se arrodilla y no ora, a mirar el teléfono, a pensar la vida. Y 5 minutos, uy, eso es un sacrificio. Uy, eso ya fue mucho. No. Eso es falta de apetito espiritual. Hermano, cuando usted está pleno en Dios, usted no es capaz de vivir sin Él. Usted tiene que buscar el rostro de Dios a todo tiempo.
Usted vive aferrado a su presencia, a su palabra. Hermano, para usted esto es una delicia. O toca culto. Oh, no, qué pereza, otra vez culto. Algunos ya dicen, se volvieron culteros. Oh. Hermano, cuando uno está bien con el Señor, uno ama su casa, ama su presencia, ama su palabra. Y uno dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos a la casa del Señor, iremos, adoraremos y volveremos. Alguien que quiera eso, que diga amén esta mañana. Aleluya. Cuando necesitas una restauración, cuando hay cansancio espiritual, cuando el cansancio te vence, te gana. Ahora, estos días que estuvimos en un país que hubo cambio de horario, claro, el reloj biológico siempre está allí como conectándolo a uno con su realidad. Y uno siente un sueño aunque esté de día. Y un sueño tan fuerte que uno anhela una cama. Yo no me dormí ese día porque me tocaba predicar. Pero es increíble. Hermanos, yo les digo esta mañana, cuando usted sienta ese cansancio, cuando usted sienta que no puede, busque al Señor. Arrójese en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alguien que quiere esa vida así, que por favor diga amén. Aleluya. Cuando se necesita una restauración, cuando usted quiere volver a las cosas de antes, a los hábitos, a las amistades, a lo que dejó allá, usted necesita una restauración. Y yo estaba pensando en un hombre que quedó como en ese momento histórico, como perdido. Quedó en el lugar incorrecto. Le hablo de un personaje que trae también línea real, descendencia real. Pero su situación es tan aguda, tan tétrica, tan difícil, que el hombre quedó, desde niño quedó lisiado. Quien lo cuidaba lo dejó caer. Aquí hay gente que viene con cosas desde mucho tiempo. Gente que viene arrastrando situaciones del pasado muy complejas, que ni siquiera el cónyuge lo sabe, ni los hijos, ni el pastor, nadie, pero que están ahí, que todos los días supura. La vida de este varón es una vida complicada. Quedó lisiado de sus pies. Vive en Lodebar. Lodebar es amargura. Es un hombre que solamente existe pero no vive. Porque una cosa es existir y otra cosa es vivir. Ya no vive la vida, pero de repente se abre un velo de esperanza. Desde el palacio hay una orden. Si ha quedado alguien de la casa, hay que buscarlo. Algunos sabían, pero nunca hicieron nada por él. Escúcheme bien esta mañana. No esperes que la gente haga algo por ti. El único que lo puede hacer esta mañana se llama el Señor Jesucristo. Él sí puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Él puede transformar tu condición de vida esta mañana. ¿Alguien se da cuenta? Por ahí está un muchacho llamado Mefiboset. Fue lo que quedó. Es el rezago. Pero vive en Lodebar. Y el rey dice, no importa, hay que ir por él. Eso es lo lindo de mi Señor esta mañana. No importa lo enredado que estés. Si estás atiborrado de problemas hasta la coronilla, no importa. Si estás viviendo en Lodebar, no importa. Lo que sí te digo es que Lodebar no es tu lugar. Tu lugar es el palacio del rey. Tu lugar es la casa del rey esta mañana. Ese es tu lugar. No te corresponde Lodebar. Alguien que quiera aplaudir al Señor de verdad, que quiera adorar a Jesús de verdad esta mañana. Amén.
Aleluya. Aleluya. Hay gente que vive amargado toda la vida. Y le amargaron la vida al cónyuge y a los hijos. Y se la van a amargar a los nietos. Sabiendo que hoy puede salir de eso. Hoy puede escapar por su vida. Cuando van por Mefiboset, el rey te mandó a llamar. ¿Qué va a necesitar el rey? Escúcheme el criterio, el concepto, la mentalidad que tiene Mefiboset. ¿Qué va a necesitar el rey? Un hombre como yo. Si soy un perro muerto, o sea, mi vida no vale nada. ¿Cómo que no? Todavía el rey te necesita. El rey te mandó a llamar. Si esta mañana el diablo te está diciendo que no vales para nada, reprendemos ese pensamiento en el nombre de Jesús. Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Te mandó a llamar el rey. Necesitas una transformación. Cuando usted se sienta así, que no vales para nadie, necesitas una transformación. Se vino Mefiboset, lo lavaron, lo vistieron y lo sentaron en la mesa del rey. Ese es el lugar que le correspondía. Yo no sé si él sabía usar trinchos y comer con esa altura y manejar servilletas, no importa, pero estaba sentado a la mesa. Escúcheme bien, porque en la mesa el problema de él era en los pies, pero en la mesa hay un mantel y ese mantel cubre de aquí hacia abajo. O sea, el defecto no se ve, el defecto quedó cubierto. Yo digo esta mañana, si el diablo te está acusando por algo, aquí está el mantel de la gracia de Dios que nos cubre a todos, nos cubre. Amén. Alguien que alabe a Dios. Hoy vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Hoy vas a hablar en nuevas lenguas. Hoy vas a ser transformado por el poder de Dios. Alabe a Dios, no pare de alabar. Aleluya. Aleluya. Tu amargura, tu mentalidad, lo que estabas pensando de ti mismo, tu condición, tu futuro, hoy se arregla en las manos del Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Usted quiere escuchar más de este mensaje? Bueno, véngase esta noche. Esta noche va a estar lindo, no se lo pierda. Voy a ir entrando en conclusiones finales. Esto es muy extenso y mucha tela que cortar. Pero hermano, que Dios nos ayude. Si usted necesita una transformación, acuda ya al Señor, ya. Eso es sálvame que perezco y punto. Eso no se ponga a adornar las cosas, ya. Estaba pensando en un hombre que plantea la Biblia. Tampoco es un inconverso. Es una persona que aparentemente está bien, pero de repente empieza a evaluar su vida. Y lo peor, se puso en medida con los inconversos. Tú no hagas eso. Si tu tío inconverso, tu primo, tu familiar, tu conocido, tu amigo, compró carro, tranquilo. Compró finca, no se preocupe. Compró apartamento, no se preocupe. Al fin y al cabo todo eso aquí se queda. ¿Me está escuchando? Porque un hermano creyente fiel tiene un hermano inconverso, y el inconverso lo llevó a una de sus fincas a que viera sus ganados y todo lo que logró. Le digo, mira, y yo no soy de tu religión, y yo no creo en el Dios que tú crees, y mira todo lo que tengo, todo esto es mío, está escriturado a mi nombre, haciendo sentir mal al hermano. El hermano le dijo, oiga, qué bueno, lo felicito de verdad, me parece bien y me alegra por ti. Ahora te pregunto, mira hacia arriba, ¿qué tienes arriba?
El hombre le dijo, bueno, arriba sí no tengo nada. Digo, bueno, lo mío está allá. Aleluya. Alguien que aplauda fuerte al Señor. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo lo humilla, el cáncer lo humilla, cualquier enfermedad, pero el día que Cristo venga, esto mortal será convertido en inmortalidad, será transformado. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe? El salmista Asaf empezó a ver cómo los impíos lograban con creces los antojos de su corazón. Y él habla de su contexto y de la particularidad de los inconversos. Ellos se mofan, hablan con altanería, ponen su lengua contra el cielo y empieza a hablar de todo lo que viven. Y dice, y parece que Dios los premia. Logran con creces los antojos de su corazón. Y yo que soy cristiano, yo que temo a Dios, soy castigado todas las mañanas. Ese no se había convertido. Todas las mañanas. Y empezó a poner su vida en balanza y se sintió en desventaja. A tal grado que llega a decir, en vano. O sea, esto no ha servido para nada. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, ser cristiano, tener la palabra, la revelación, el nombre, adorar al Señor, servir al Señor, no ha servido de nada. ¿Cómo que no? Pero Dios lo entiende. Eso es lo lindo de mi Señor. Asaf necesitaba una restauración, como la necesitan muchos aquí esta mañana. Y le dice a Asaf, estate tranquilo, yo te entiendo, conozco tu léxico, conozco tu lenguaje, conozco tus pensamientos, quédate callado, no hables más, ya te escuché. Ahora te invito a Asaf, venga, entra aquí al santuario. Eso era lo que le hacía falta a Asaf. Y eso es lo que le falta a muchos esta mañana. Entra, entra. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de ellos lo entendemos cuando entramos a esa plenitud de Dios. Por eso no te quedes afuera. Como dijo alguien, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice Asaf, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Déjame usar un poquito la imaginación como predicador. Y te quiero contextualizar la escena. Como que el Señor lo mete a una sala de video. Y baja el telón, le prende el reflector y le dice a Asaf, mira, lo que tú estás viendo por ganancia, mira lo que realmente será el fin de ellos. Y Asaf se manda la mano a la frente y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero dice algo más, pero tú siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. Lo que Dios te dé, recíbelo. Lo que Dios te ponga en el camino, recíbelo. Pero eso no es todo. El todo lo tenemos allá con Él el día que Él venga por su iglesia. No ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo y sus deseos pasan. Lo que hoy es moda, mañana no será. Lo que hoy todo el mundo quiere, mañana no lo quiere tener. Hoy es el iPhone 16, mañana será el iPhone 20, 30 o 40 o lo que sea.
Y todo se va volviendo obsoleto. Por eso hay que estar renovando equipos y hay que estar en aplicaciones nuevas. Todo se va renovando, todo va cambiando. No mire eso, hermano. El mundo y sus deseos pasan. No te atormentes por eso. Date tranquilo. Y te lo digo en el nombre de Jesús, lo que es para ti, es para ti. Eso no se embolata en el camino. Oh, que Dios nos ayude esta mañana. Pero aquí hay gente que está como Marta. Y el Señor dice: Marta, Marta, turbada y afanada estás. Hay gente turbada. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Dónde van a estudiar? ¿Y si se acaba este empleo? Y el diablo les está minando la mente. Tranquilo, estamos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios estamos seguros. Estamos protegidos. En las manos de Dios lo tenemos todo esta mañana. Eso es lo que no te deja de verdad creer, avanzar, afianzarte, consagrarte, convertirte, recibir el don del Espíritu Santo hablando en lengua, servir al Señor. Porque piensas que si sueltas una horita, que si sueltas un día, que si te vas a ayudar, oh, el mundo se va a parar. No, tranquilo, suéltate en Dios esta mañana. Y termino diciendo, porque sé que ustedes se quieren ir a almorzar. ¿Me escuchan otro ratico? Y si no, igual lo voy a decir, como dice un amigo mío. Hermano, que Dios nos ayude. ¿Sabe cuándo se necesita una restauración? Cuando usted se acostumbra a la multitud, ir y venir, pero contigo no pasa nada. Yo quisiera que esta mañana el hermano músico haga un fondo para ir terminando. Pero es increíble que en medio de una multitud alguien se atreva a tocar a Jesús. Y se atrevió. Y no era una mujer fuerte, era una mujer débil. La anemia, su rostro, el perder sangre, su tono de piel, su color pálido, su debilidad se notaba. Pero en medio de todo dijo: solo Jesús me puede restaurar. Solo Él lo puede hacer. Y se abre paso por dentro de la multitud. Y tocó a Jesús. Y cuando lo tocó, de Jesús salió poder, salió virtud. El problema no es ese, porque eso lo hace Dios y mucho más. El problema es la otra gente. Y ahí es donde a mí me preocupa. Cuando son siempre los mismos los que reciben, son siempre los mismos los que sirven, son siempre los mismos los que creen, son siempre los mismos los que se acercan, son siempre los mismos los que necesitan. Porque Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Ellos ignoraban eso, aunque estaban cerca. Mira las preguntas retóricas del Señor. Esto sobra aquí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo que quién te ha tocado? Como enseñándole al maestro. ¿No ve que todo el mundo te aprieta? Y Jesús dice: hey, ustedes se acostumbraron a esto, pero alguien me ha tocado. Porque de mí ha salido poder. De mí ha salido virtud. Habla en nuevas lenguas esta mañana. Recibe el poder del Espíritu Santo. Toca a Jesús esta mañana. No te dejes morir. No te acostumbres a cantar y a predicar y a evangelizar. No te acostumbres. Hay que tocar al Maestro. Hay que vivir cerca de Él. Hay que enamorarnos de Él. Hay que apasionarnos por Él. Hay que abrazarnos a Él. Reciba sanidad. Reciba milagros esta mañana. Reciba unción de lo alto. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
renuévate, restáurate esta mañana. Permite que Dios repare tu vida. Permite que Dios moldee tu vida. Reciba el don del Espíritu Santo. Reciba el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Aleluya. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Aleluya. Si echas a perder tu vida espiritual es porque quieres. Pero hoy aquí el Señor puede reparar lo que está malo. Puede enderezar lo torcido para que lo cojo no se salga del camino. Hoy el Señor puede arreglar lo que sea. Si arregló a Mefiboset, te arregla a ti también en esta mañana. Yo le voy a invitar que estén de pie todos. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y no preguntes quién te ha tocado. Preocúpate por tocarlo. Preocúpate. Tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Por siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Al estar en la presencia. Aquí, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, oh Dios. Yo te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti.
Mire, hermano, vea. Yo creo que todos necesitamos una renovación. Unos de una forma, otros de otra. No todos los enfermos en un hospital están padeciendo lo mismo, no todos. Allí hay una diversidad, pero hay especialistas para todo. Pues esta mañana Jesús es especialista en todo, en todo. Yo quisiera invitarle que usted hoy haga un paso de fe. No se quede en esa silla. Se venga aquí adelante, aquí, se va a parar aquí en este altar, en un paso de fe, mostrándole al Señor que su vida necesita ser reparada. Hay grietas. O sea, por una gotera en su casa usted no tumba la casa, repara la grieta. Porque se le va el carro, usted no lo bota, lo hace arreglar. Que le reparen lo que es. Véngase esta mañana. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. En un paso de fe, no importa la edad que tengas, los síntomas que tengas, lo que hayas hecho, lo que has pensado. Véngase, véngase. Porque voy a orar por todos esta mañana, los que pasen aquí. Delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. yo te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón, de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante Yo quiero invitar esta mañana. te adoraré. Todos los que están aquí de rodillas se van a colocar de pie en este altar. No se vaya a ir para la silla, quédese aquí. Y si se puede correr un poco más para adelante, por favor hágalo, para que demos espacio para otros. Yo quisiera que usted dé un paso de fe esta mañana. Toda promesa está condicionada a la obediencia.
El texto que leímos al iniciar, que da luz para este sermón, el segundo versículo, dice: así que arrepentíos y convertíos. Ahí está la parte humana. Eso lo hace usted y lo hago yo. Y vamos esta mañana a arrepentirnos. Vamos a decirle: Señor, no lo he hecho tan bien. Alguien pensó que estaba sobrado y fue hallado falto. Tú más que nadie sabes, conoces. Y dice el texto: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan, aleluya, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, de bonanza. ¿Usted quisiera eso esta mañana? Sencillo. Usted le lleva el carro al mecánico, usted está confiado que Él lo va a reparar bien. Usted le trae la vida al Señor esta mañana, Él la va a reparar. Él va a quitar lo que está sobrando, va a colocar lo que está faltando, va a apretar el tornillito que se aflojó. Levanten las manos, por favor, esta mañana. Levanten las manos. Amén. Amén. Levanta las manos, porque hoy tu vida va a ser restaurada. Tu vida va a ser renovada. No vas a estar anhelando los melones y las cebollas y los ajos de afuera. Déjale eso a ellos. Tú tienes una vida diferente. Amén. Vuélvete a mí, que yo te redimí, dice el Señor. Aleluya. Vas a vivir tiempos maravillosos, tiempos gloriosos en el Señor. Vas a disfrutar el evangelio de verdad. ¿Cuánto llevas ahí reprimido? Si mañana te autorizaran que pecar se puede, te volarías a hacerlo. Estás reprimido. Pero aunque alguien lo dijera, tú no lo harías, porque estás convertido. Levanta las manos al Señor, levántalas. Yo voy a orar por todos los que están aquí adelante. Le voy a pedir a Jesús que esta mañana abra los cielos y derrame tiempos de refrigerio para ti, para todos los que han hablado con sinceridad esta mañana. Estamos de acuerdo. Y cuando usted escuche eso, va a gritar amén. Amén significa así sea. Y vas a alabar a Dios con todas tus fuerzas. Y podríamos cantar: yo siento gozo en mi alma. Aleluya. Levanta tus manos. Señor Jesucristo, tú me has traído a este país en tu propósito y en tu voluntad. Señor, no he sido renuente a tu voz. Usted puso en el corazón del misionero que me invitara a esta fecha señalada. Aquí estoy, Señor, en tu buen propósito. La palabra que usted puso en mi corazón se la he entregado a esta hermosa congregación. Dios, no me he reservado nada. Mira las manos levantadas, las lágrimas en las mejillas, los corazones arrugados, Señor. Oh Dios, aquí hay gente con unas ganas, un anhelo, Señor, de ser renovado, de ser transformado, Señor, de ser restaurado. Señor, nosotros hablamos al intelecto, pero tú hablas al corazón de las personas. Dios, solo tú puedes obrar ahí adentro. Solo tú puedes quitar, Señor, lo que está afectando. Solo tú puedes reparar lo que está dañado ahí adentro, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, yo te ruego, mi Señor, que se abran los cielos esta mañana y que lleguen tiempos de refrigerio para estas personas que están hablando con sinceridad, para todos estos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Grite amén y alabe a Dios con el alma. Aleluya.
Reciba, reciba, reciba. Reciba. Llénese del Señor. Llénese de su presencia. Wow. Reciba. Reciba el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Reciba el llamamiento al ministerio. Reciba el llamamiento a servir al Señor. Conságrate a Dios de verdad. Amén. Un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Un toque más. Un toque más de lo. Un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, yo te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Llénate, llénate de Dios, llénate de Dios. Él quiere derramar de Él. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, yo te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Renuévate en Dios, renuévate, hermano. Mi alma busca que toques mi interior. Acércate a Él Mi esta vida mañana. se estremece con el Siéntelo. toque de tu amor. Hacia Dios. Un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Oh, aleluya. Un toque más de ti. Sí, Señor, aleluya, aleluya.
aleluya. Anhelo, Señor, Señor, aquí estamos, Dios. toque, Maestro. Necesitados de ti, Dios. Su Señor es mi deseo. Oh, aleluya. Un toque más de ti. Un toque más, un toque más. Anhelo. Llénate de Un Dios, toque del hermano. Maestro. Oh, aleluya. Su Señor es mi deseo. Un toque más de ti. Recibe el Espíritu Santo, recíbelo. Quiero rendirme en tus brazos, oh Habla en nuevas Jesús. lenguas, llénate de su Decirte presencia. que te amo. Llénate de su presencia, Yo te hermano. amo. Llénate de Él en esta mañana, en el nombre de Jesús. Llena con tu luz, me llevas Dios. en la mano. Oh, Me llevas en la aleluya. mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aquí estamos. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todavía hay más, hermano, todavía hay más. Señor, tú me más. Todavía hay más de su tocaste. presencia si quieres, si necesitas. Porque en Dios, mí tú bendice. te fijaste, pero sí sé Oh, aleluya. que grande es tu amor por mí. Señor, Señor. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, Mi mi gozo, gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, Aleluya. conmigo todo el día. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra.
dado nueva vida. Quitaste mi tristeza. Obra Dios, obra Señor. Obra Dios mío, obra Señor. Te lo ruego Dios, obra. Obra esta mañana Dios. Todavía hay quien necesita de ti, Señor. Todavía hay quien necesita de ti, Dios. Ti cantaré. Oh Dios, convence. Convence esta mañana, Dios, convence. Oh, aleluya. Obra, Dios mío. Oh, mi Señor, a ti cantaré. Te alabaré toda mi vida, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti, oh, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya. Su presencia es más hermosa. Oh hermano, qué lindo sentir a Dios. Qué lindo sentir su presencia. Qué lindo podernos renovar en Él. Qué lindo poder restaurar aquello que por las circunstancias se ha afectado, se ha deteriorado. Qué lindo poder reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no tiene sentido mañana. Qué lindo reconocer que lo que somos y tenemos es por Él. Por eso lo que haya que restaurar, arreglar, mejorar, dejar, hay que hacerlo hoy. El precio que haya que pagar, pero hazlo. De lo que haya que desprendernos, pero hazlo. La decisión que haya que tomar, pero tómala. No pierdas lo más grande en tu vida. No pierdas lo más importante en tu vida. De volver atrás, mejor morir. No vuelvas atrás. De volver atrás, mejor morir. De apartarnos de los caminos de Dios, mejor morir. No tiene sentido la vida sin Cristo. No tiene sentido la vida sin Cristo. Lo que tengas que hacer esta mañana, este momento, hazlo en el nombre de Jesús. Tú y Dios, hermano y amigo, tú y Dios. Tú sabes lo que hay en ti, Dios está dispuesto a ayudarte. Tú lo conoces, Dios quiere ayudarte. Vamos a orar en este momento.
Vamos a orar al Señor. Creo que Dios nos ha hablado y lo seguirá haciendo esta noche, amén. Pero yo quiero invitarle, qué bueno decirle a Dios: Señor, no voy a seguir así. La vida es una decisión, hermano. Lo que va a pasar de aquí en adelante es una decisión. Toma una decisión hoy y eso cambiará tu mañana. La decisión que tomes hoy determinará tu mañana, definirá tu futuro. Lo que decidas hoy tendrá efectos inmediatos y futuros. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios lo que usted decide hoy para con Él? De lo que decide soltarse, desprenderse, lo que decide cambiar, lo que decide mejorar, lo que decide ahora emprender con Dios. Oh Dios eterno, gracias mi Dios, gracias infinitamente, gracias. Gracias por tu palabra predicada, Dios. Gracias por tu presencia durante este culto, Dios. Gracias por hablarnos, Dios mío. Gracias por hablar al corazón, Dios eterno. Gracias por tocar nuestro corazón, hablarnos, Dios, y despertar en nosotros una necesidad, Dios. Está ahí, Señor. Oh Dios mío, te ruego hoy, Dios eterno, hoy, Señor, hay personas aquí, Dios mío, que toman hoy una decisión, Señor. Ayúdales, Dios, bendíceles. Una decisión de cambio, una decisión de transformación, una decisión de arrepentimiento, una decisión de conversión, Dios es maravilloso. Ayúdales, Dios. Bendíceles, Dios. Oh Padre bendito, ayúdales que esta decisión hoy, Dios, en sus vidas sea definitiva. Que esta decisión determine, Dios, lo que sucederá mañana, lo que sucederá en lo adelante. Bendícelos, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Yo navegaré